Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Agradecemos la visita en este estudio de Antonio Sánchez Bernal. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Regional, Planeación y Programación Presupuestal centrada en la dignidad humana. Con él vamos a platicar de este tema que se está discutiendo actualmente en Jalisco en torno al mínimo vital. ¿Qué es esto? Bueno, pues es cómo se deben tener las garantías mínimas para salir adelante en este país, o mejor dicho, este milagro de sobrevivir de todos los mexicanos o de la mayoría de los mexicanos, a pesar de no contar con estas herramientas. Muy buenos días, gracias por su visita. Muchas gracias por la invitación y pues a sus órdenes para hablar de este tema. Platíquenos qué es lo que se está discutiendo y sobre todo qué es lo que llevó a tener que abordar esta discusión. Bueno, hubo una iniciativa por parte de la diputada Mónica Almeida a nivel del Congreso Estatal para incluir dentro del artículo 4 constitucional del Estado de Jalisco el mínimo vital como un derecho. Esto se aprobó en mayo del presente año y entonces ya está en nuestra Constitución. El Estado de Jalisco está obligado a ofrecerle el mínimo vital a todos los ciudadanos de Jalisco. A partir de ahí, la siguiente pregunta fue, ya está en la Constitución, ahora ¿cómo lo hacemos para garantizarlo? Entonces, precisamente el 20 y 21 de octubre, y que concluyó el 24, se hizo un foro sobre este tema para hablar principalmente de, ya está el mínimo vital, pero está un proceso de planeación donde debe de estar incluido el mínimo vital como un concepto, como un principio, que como un se ve derecho. reflejado en la bolsa del y después gasto, ¿no? es precisamente después en el proceso de presupuestación. Entonces, en este foro hubo coloquios académicos, pero donde también tuvimos la oportunidad de compartir esta discusión y ya discusión propuestas con subsecretario de Finanzas, con la subsecretaria de Planeación. Entonces, no solamente fue un debate entre académicos, sino que también con funcionarios gubernamentales y obviamente con legisladores de la Comisión de Desarrollo Regional. Ahora, ¿qué tanto es posible o qué tanto es solamente un sueño? Porque, por ejemplo, estamos muy acostumbrados en nuestro país a que los presupuestos se diseñen de manera inercial y que se incluya en esos presupuestos lo que ellos llaman el irreductible, que pues prácticamente es a veces arriba de 90%, y que el irreductible termina siendo no lo necesario para un Estado, sino lo necesario para pagar a nuestra burocracia. Precisamente uno de los, digamos, propuestas de este foro fue crear un comité técnico interinstitucional, porque valga la pena decir que no solamente participaron académicos de la Universidad de Guadalajara en este comité, sino también de la Universidad Panamericana, del ITESO, del Colegio de Jalisco, que hay una propuesta de armar un comité técnico interinstitucional que genere la metodología para cambiar el proceso de presupuestación y planeación, que garantice que el mínimo vital es un concepto, es un derecho que se va a expresar en los hechos, en el presupuesto y en el proceso de planeación. Pero de momento el mínimo vital sí es eso, nada más, es una aspiración todavía, ¿no? En realidad sí se requieren muchos pasos o se puede convertir en una utopía, nada más. Bueno, déjenme decirles que hubo una mesa sobre constitucionalistas expertos en derecho y precisamente ese era un cuestionamiento. Valga decir que el doctor Jesús Becerra de Ciencias Sociales y Humanidades, el director de la División de Estudios Jurídicos, mencionó que efectivamente en México tenemos una constitución muy fuerte, que promete muchos derechos, Por supuesto, pero cumple pocos. Y la gran pregunta es... empezando por el derecho a la vida, que luego de pronto se entiende nada más como la restricción para que no haya aborto, para que no haya eutanasia o figuras de ese tipo, y que en realidad tendría que ser el derecho a vivir tranquilamente en este país, ¿no? Sin creer que cada minuto y ante cualquier circunstancia nuestra vida está en peligro. Claro, pero el tema en esa mesa, que fue para mí muy interesante, que no manejo los asuntos jurídicos, era que es mejor tener una constitución que garantice y que promete esos derechos
para poder obligar a la política pública que lo haga, a que tengamos ausentes dentro de nuestro marco constitucional esos derechos. Es Más decir, vale que sobre, no que falte. exactamente. ¿Qué pasaría si no tuviésemos el artículo 3º constitucional que garantiza la educación gratuita y laica? Así tenemos problemas. Imagínense si no los obligara a los ejecutivos a hacer la política pública. Entonces, creo que es un, digamos, argumento importante. Planeación y programación presupuestal centrada en la dignidad humana. Bueno, partiendo de ahí, creo que ya estaríamos realmente avanzando. Se nota disponibilidad de parte de los actores políticos y de quienes son autoridad para llegar a este punto, a este nivel. Bueno, es muy complejo decirlo, pero las señales que vimos en este foro, yo diría que sí. ¿Por qué? Porque varios legisladores de la Comisión de Desarrollo Regional, pero además el presidente del Congreso, los líderes de cada bancada estuvieron en el proceso estudiando lo que estaba pasando en el foro, recibieron las conclusiones de este comité técnico, pero además estaba ahí el subsecretario de Finanzas, el doctor Hugo Michel, y la subsecretaria de Planeación, la maestra del Toro, intercambiando y haciendo propuestas, porque lo ven viable y lo ven positivo. Y además es una obligación constitucional de Jalisco. Entonces yo creo que hay un buen inicio, que este derecho se vaya concretizando para hacerlo realidad en la medida de lo posible, porque también en esta discusión sobre planeación y mínimo vital y cuáles son sus retos, pues uno de los retos que tenemos es el presupuesto, que el presupuesto es limitado, pero se necesita políticas innovadoras para poder incorporar este principio al proceso de presupuestación. Ahora, digo, perdón por la insistencia y por ser tan pesimista, pero digo, al mismo tiempo vemos declaraciones del subsecretario de Finanzas y del secretario de Finanzas de un 2017 que será complicado por el recorte presupuestal federal. Vemos los anuncios de recortes en materia de educación, en materia de salud, que tendrían que ser parte del mínimo vital. Luego también vemos que se garantiza, insisto, el gasto corriente, que es la burocracia, los gastos de la burocracia, sus seguros, sus vehículos, su gasolina, sus teléfonos, todo esto que no ha cambiado. ¿Cómo hacer para exigir? ¿Existen vías jurídicas para exigir que se cumpla? ¿Cuáles serían las alternativas? Bueno, hay alternativas presupuestales de mediano plazo y de corto, pero efectivamente hace falta ser más eficiente el gasto administrativo del gobierno estatal para poder reducir, liberar presupuesto para dedicarlo al desarrollo regional. Pero en el foro se explicaba que había esta preocupación de que todo el desarrollo de Jalisco está concentrado en el área metropolitana de Guadalajara. Esto no quiere decir que no haya pobreza y desigualdad en el área metropolitana de Guadalajara, pero la brecha entre el centro y las regiones es muy importante, es muy amplia. Sin embargo, cuando vemos en términos presupuestales cuánto se le dedica a las regiones a través del Fondo de Desarrollo Regional, el famoso Fonderrec, solamente se le dedican 240 millones de pesos. Ahí, el presupuesto estatal es nada. Es nada. En un presupuesto de entre 85,000 y 90,000 millones de pesos no es nada, ¿no? Si aumentamos en, no sé, 10% el predial a todos los habitantes del área metropolitana de Guadalajara, podemos trasladarles 1,000 millones de pesos a las regiones de Jalisco para ir avanzando en este proceso del mínimo vital. O si eliminamos los gastos superfluos reales, ¿no? Todas aquellas organizaciones, instituciones, OPDs que nos sirven y que gastan presupuesto, a veces hasta más que un municipio. Pues sí, yo creo que ahí hay esperanzas porque el gobernador mencionaba precisamente ayer que iban a revisar el gasto y el funcionamiento de las OPDs para poder ver dónde podrían mejorar o reducir gasto, ¿no? Y aquí tendríamos que reconocer que no todo es presupuesto, ¿eh? Es decir, no todo tiene que ser cosa de pesos y centavos que salen desde el gobierno para resolver la condición de sus ciudadanos, ¿no? Tal vez de repente mínimo vital también es, pues, que si no me ayudas tampoco me estorbes, ¿no? Como autoridad, porque de repente, pues, la autoridad con sus actos obstaculiza el desarrollo
persona, el desarrollo inclusive de carácter económico. Claro, el mínimo vital está muy ligado y la dignidad humana a la libertad. Y la libertad es un derecho humano. Pero pensemos simplemente en asuntos laborales. No es fácil que un mexicano se traslade de un puesto de trabajo a otro. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones todos los derechos que tiene ganado los pierde si cambia de puesto de trabajo de una institución a otra. Ahí se está coartando el derecho a la libertad de emplearme donde más me convenga. Entonces, ¿por qué? Porque si yo me traslado a otro lugar, pierdo mi pensión, mi antigüedad. Eso está coartando la libertad. Y entonces hay muchas tareas jurídicas, de reglas, que podemos hacer, y también las empresas, ¿no? Es decir, ¿por qué siempre sacrifican al trabajador para mejorar sus utilidades? Cuando, si son socialmente responsables, pues también que socialmente responsable fijen salarios más dignos para los trabajadores. Por ejemplo, el exagerado afán recaudatorio desde los 3 niveles de gobierno, el tratar de hacer valer los reglamentos de repente a nivel municipal, cuando hablamos del ambulantaje y así, algunos de estos ejemplos atentan también contra el mínimo vital. Bueno, cuando hay una población que no puede acceder al empleo, que no accedió a una educación que le permitiera incorporarse de manera exitosa al mercado laboral e intenta, por ejemplo, hacer comercio llamado informal, y además la autoridad le prohíbe o lo reprime, pues entonces están violando el derecho del mínimo vital. Entonces habrá grupos vulnerables que efectivamente el Estado con algunas regulaciones, municipios, etcétera, están obstaculizando el derecho que tiene un ser humano a ese mínimo vital. Claro. Y tendría que haber la posibilidad de pelearlo jurídicamente, que es algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Sí, creo que por ahí dicen que se está judicializando la política pública, porque hay muchos ciudadanos que ahora están exigiendo por esa vía pues, los derechos que están plasmados en la Constitución. Y creo que también se debatió en este foro la idea de cómo el mínimo vital viene desde la Suprema Corte. O sea, no es un tema que viene desde el diseño, desde las concepciones de la política pública, como puede ser el bienestar o el desarrollo. Claro. Y ahora faltaría también ponerles a algunos el máximo vital, ¿no? Digo, un tope también hacia arriba. Bueno, y que además para definir el mínimo vital no empiecen a contratar asesorías y millonarias. No, pues muchísimas gracias. No, pues gracias por la invitación. Sin duda un tema importante que tendrá que discutirse y ojalá que lo que se logre sean avances importantes a favor de los jaliscienses. Ojalá. Gracias. Es Antonio Sánchez Bernal, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Regional, Planeación y Programación Presupuestal centrada en la dignidad humana. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.